Santiago, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bueno, a ver, el primer análisis de un resultado que imagino no se esperaba, que ha sido muy adverso para el gobierno, ¿no? Sí, seguro. Bueno, lo expresó el presidente el día de ayer, anoche, y bueno, creo que el análisis que queda, digamos, y después ponerse a trabajar, digamos, ¿no? Que un poco lo que decía el presidente. El análisis es que la pandemia evidentemente hizo sufrir, bueno, como todos lo vimos todo este tiempo, la pandemia hizo sufrir mucho a la gente y es lógico que no estén conformes con el gobierno en este sentido, porque la pandemia nos hizo tomar medidas de cuidado, que eran medidas muy antipáticas. El presidente lo había planteado en su momento, vos te acordás bien, innumerable cantidad de veces, cuando tenía que tomar medidas de restricción de circulación, medidas de cuidado, producto de la pandemia. Él hasta incluso lo llegó a expresar: yo no tengo problema si tengo que pagar costos políticos, yo lo que no quiero es descuidar a los argentinos. Y bueno, esas medidas de cuidado efectivamente fueron medidas que desde el punto de vista de la pandemia sirvieron, ahora desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso. Y en eso me parece que creo que ese es uno de los puntos que no tenemos que perder de vista. Vos lo decías muy bien, se votó en pandemia, seguimos en pandemia, y bueno, y la gran mayoría de los oficialismos también, fíjate que les pasó, en el mundo les pasó esto. Uh-huh. Los oficialismos que tuvieron que enfrentar la pandemia después, con las medidas de restricción, con medidas de cuidado, después fueron no reconocidos de alguna manera en las urnas, y la Argentina no estuvo exenta de esa situación. Ahora, lo que me parece que es central, más allá del análisis, es que lo planteó el presidente ayer: estamos comprometidos con escuchar el mensaje de las urnas, que sabemos para qué nos votaron, para que generemos trabajo, para mejorar la vida, que teníamos y que tenemos, y esa es la expectativa que buscamos, y que lo vamos a hacer, que es nuestra prioridad, independientemente del resultado electoral. Independientemente del resultado electoral, el compromiso del presidente, de la vicepresidenta, del Frente de Todos, es el compromiso del 2019, que es reactivar la economía. Bueno, en el medio de esa reactivación de la economía vino una pandemia y hubo que hacerse cargo, y gestionar y tomar medidas que claramente no son medidas que desde el punto de vista sanitario sirven, pero son medidas que desde el punto de vista político electoral claramente no agradan. Claro. Ahora, Santiago, eso me parece que es central, no perder de vista, no perder de vista eso. Bueno, tenemos que trabajar el doble para recuperar la confianza. Ahora, Santiago, acá, por ejemplo, dos análisis, ¿no? Recién hablábamos con Mario Secco, que en Ensenada ganó con el 53%, fue uno de los pocos distritos en la provincia que ganaron ampliamente, y Mario Secco, por ejemplo, interpretó y decía en varios momentos de la entrevista, cuando se deja fuera el kirchnerismo, cuando no se contempla el kirchnerismo, es como que desde ese sector es la primera factura política que ha pasado. Bueno, sí, pero no considero eso. Me parece que el Frente de Todos tiene una lectura bastante más amplia, donde todo, desde el gobernador, bueno, en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof encabezó innumerable cantidad de actos, todos los compañeros y compañeras del Frente de Todos realmente que hicieron una campaña con la adversidad de la pandemia en el lomo, y esa es la realidad. Y eso es lo que me parece que no hay que perder de vista. Y tenemos que mirar para adelante, Gustavo. Estas elecciones paso son el punto de partida para las elecciones generales. En noviembre nosotros pensamos que mucha gente más se tiene que sumar y que tiene que participar, y también creemos que hay que profundizar la reactivación económica, que está postergada, sí, naturalmente está postergada. La reactivación económica que viene de a poco este año recuperándose, pero bueno, evidentemente allí es donde el presidente hace mayor hincapié y dice, bueno, de esto se va a salir vacunando y reactivando. Y ese es el norte que nos fija el presidente ayer a la noche con mucha claridad, y tenemos que ir en esa línea.
vacunando y reactivando la economía. En la otra línea, por ejemplo, para comentarlo y para analizarlo con usted, Santiago, decía recién Miriam Bregman, bueno, al gobierno lo votaron para hacer otra cosa y ha sido como demasiado blando o no ha tenido un mensaje contundente frente a algunos centros de poder que hoy siguen gobernando en la Argentina. No, no considero eso. Me parece que este gobierno ha avanzado con medidas inéditas como el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que le ha dado recursos con mucha claridad y con mucha transparencia para luchar contra la pandemia, para comprar vacunas, para reacondicionar hospitales. Pensemos cuál fue la agenda del gobierno. La agenda del gobierno fue una agenda asignada por la pandemia, Sí, Gustavo. está Nosotros claro. tuvimos que reconstruir un sistema de salud, tuvimos que empezar de a poco con, también lo graficaba Cristina, en el discurso, en su discurso en Tecnópolis los otros días, y decía, bueno, venimos de una caída del salario que es muy fuerte y muy profunda, y que la pandemia profundizó. Veníamos de esa caída del salario producto del macrismo, y que la pandemia profundizó. Todo eso hay que recuperarlo. Es evidente Ahora, que queda Santiago, ahí, una tarea por delante. a que ver, es enorme. al hombre político le pregunto, al politólogo, porque a veces uno no comprende. Ahora, teniendo en cuenta todo eso que usted dice, que es la realidad, que es la verdad, que es lo que se vivió, ¿por qué la sociedad vuelve a elegir lo mismo? Porque está votando lo que hace 2 años no votó, que es es Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, bueno, en realidad si vos ves, es el mismo núcleo de votos, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que tenemos que mejorar, básicamente. Es decir, yo te hablo de la tarea nuestra. Hay una tarea para dentro del gobierno y del frente de todos que por allí muchos han tal vez en esta elección desertado, ¿no? Mira, yo creo que a pesar del resultado, la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás. Que obviamente esa es una fuerza política que tiene sus votos, que tiene su discurso y que tiene su identidad política, pero la mayoría de los argentinos no quiere volver para atrás. Y me parece que eso es lo que se va a ver en las elecciones de noviembre, que nosotros tenemos que ahora profundizar la agenda de reactivación económica, profundizar aún más, como se viene dando en los últimos meses, completar los ciclos de vacunación, que eso nos permite que la vacuna también sea una política económica, porque nos permite reabrir la economía y reabrir actividades. Pensemos, Gustavo, que todavía hay muchas actividades económicas que están postergadas, que no han podido reactivarse ni reanudarse. Todas las actividades turísticas, las actividades relacionadas a los, pues generalmente actividades de servicios, digamos, ¿no? Gastronómicas, bueno, etcétera, digamos, todo ese tipo de actividades todavía no han podido recuperarse. Bueno, eso seguramente lo vamos a poder hacer a partir de continuar con una política de cuidado de los argentinos y argentinas, que es lo prioritario para el presidente y para este gobierno, y me parece que también ahí está clara la convicción del presidente de que para adelante se sale con reactivación y con vacuna. Y esa va a ser la línea nuestra de gestión. Santiago, buenos días. David Cufret saluda. ¿Cómo se logra esa reactivación? ¿Con medidas concretas, nuevas medidas para fortalecer esa reactivación? Bueno, vos sabés bien, David, que hace unos meses se empezó a ver ese sendero y ese camino. En la industria, de modo heterogéneo, como siempre planteamos, de modo heterogéneo, es decir, algunos sectores sí y otros sectores todavía no. Bueno, hay que profundizar la reactivación en aquellos sectores que todavía no se han podido recuperar, y después, por otro lado, empezar a no solo recuperar lo que ha sido el 2020, que fue un año muy duro por la pandemia, sino también empezar a recuperar, que ahí está el compromiso que el presidente vuelve a revalidar el día de ayer a la noche. Recuperar ese compromiso que se había fijado, ese contrato social y político con los argentinos y argentinas del 2019, que era volver a encender a la economía, era volver a generar trabajo, era volver a generar mejores salarios,
a reactivar no solo la industria, sino la economía en general, y que eso empiece a hacer girar la rueda virtuosa del consumo, del empleo y la reducción de la pobreza. Ese es el desafío. Ahora, el desencanto que expresa una porción de los votantes del Frente de Todos, ¿ustedes cómo lo analizan, digamos? ¿Cómo se revierte sobre todo? Bueno, estás planteando algunas de las cuestiones, pero digo, muchos votantes que en 2019 acompañó al gobierno o al Frente de Todos, hoy por hoy se retiró. ¿Cómo se lo conquista de nuevo? Yéndolos a buscar con mucha militancia, con mucho territorio. El peronismo lo sabe hacer. Otra de las cosas que estuvo vedada en este tiempo de pandemia fue naturalmente la movilización, la calle. Tenemos que volver a recuperar la calle. El peronismo tiene que recuperar la calle, tiene que llevar el mensaje a cada casa de la República Argentina, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza de que entendemos que todavía falta, pero también sabemos que nadie quiere volver para atrás. Cafiero, buen día. Ariel Sac lo saluda. ¿Qué tal, Ariel? Bien, muy bien. ¿Cómo afecta o cómo puede afectar el resultado de esta elección a la gobernabilidad por un lado y por otro a los proyectos que el oficialismo tiene frenados en el Congreso porque no ha logrado un consenso con la oposición, como por ejemplo la reforma judicial o el hecho de nombrar un procurador general de la Nación o, por qué no, la reforma del Ministerio Público Fiscal? Bueno, eso es parte también de la tarea legislativa y de los consensos legislativos, evidentemente también muy atravesados durante este año, producto de la campaña electoral, eso es así. Entonces, obviamente la oposición lo ha planteado también, pero lo ha planteado, digamos, ahora, hace poco, digamos, ¿no? Que no está dispuesto a consensuar nada. Bueno, nosotros esperamos que tengan una actitud más constructiva con la democracia, más constructiva con la República Argentina, y que si tienen proyectos y que si tienen propuestas para mejorar los proyectos que están hoy discutiéndose en el Congreso de la Nación, acerquen esas propuestas y acerquen esas ideas y no obstruyan, digamos. ¿Cómo puede afectar la gobernabilidad? No, eso no está hoy no está eso en tela de juicio en ningún punto. Eso no. La Argentina lo que ha hecho el día de ayer es votar en democracia, con libertad. Cada argentino y argentina expresó su voluntad, su voto. Muchos argentinos no fueron a votar, creo que lo tienen que hacer. Creo que también eso es parte, un poco lo que preguntaba David, eso es parte también de una tarea militante, de ir a buscar a todos aquellos que no fueron a votar y decirles que es necesario que expresen su voto y que expresen para dónde quieren que la Argentina transite la salida de la pandemia. Si es para adelante, si es hacia un futuro, si es a la reconstrucción de nuestro ejido productivo, si es hacia la reconstrucción de una patria, o si es para atrás, que ya lo conocemos, y nosotros entendemos y somos muy conscientes. Gustavo hacía referencia también a que los argentinos le habían dicho que no en el 2019 a ese modo de hacer política y a ese modelo de país, ese modelo de exclusión de país. Bueno, nosotros tenemos que volver con mucha claridad, casa por casa, a explicar que es necesario que se exprese el voto, porque si no vuelven ellos. ¿Va a haber una convocatoria por parte del gobierno a la oposición, a una mesa de diálogo para trazar cómo va a ser el escenario político acá al futuro? No, el gobierno nunca renunció al diálogo político. Bueno, antes de la elección, ahora, más adelante, eso es parte de lo que el presidente entiende como robustecer la democracia, como cultura democrática, como cultura del diálogo, y eso lo hemos hecho durante el año pasado, en innumerables oportunidades, lo hemos hecho en la gestión de la pandemia, con lo cual para nosotros eso no es algo que se determine por una elección o no, lo veníamos permanentemente practicando. Naturalmente el ámbito siempre es el ámbito legislativo, porque allí están expresadas todas las fuerzas políticas, entonces ahí es donde se generan esos consensos o esos diálogos políticos, y el gobierno a nivel institucional siempre está dispuesto a participar de las comisiones de trabajo que se vayan
generando en el ámbito legislativo. Anoche, Santiago, ahí me imagino que habrán podido dialogar con los otros referentes, ¿no? Que estaban todos presentes arriba del escenario. Va a haber una convocatoria, una mesa más grande del Frente de Todos. ¿Cuál era la sensación que quedó anoche en lo que usted recogió de las otras expresiones del Frente de Todos? Vamos a continuar trabajando con el Frente. El Frente de Todos tiene que continuar trabajando en la línea que viene llevando adelante, tratando de ampliar agendas, incorporar referentes y referencias, incorporar discursos, y eso es lo esencial. Cuando el Frente de Todos se agranda, bueno, ahí tenemos siempre mayores posibilidades, y eso es lo que venimos haciendo, el trabajo que se hizo no solo en la campaña, sino que se viene haciendo desde que somos gobierno, de ampliar cada vez más nuestra base política. Es tan necesario. Bueno, eso es una tarea que claramente tenemos por delante y que vamos a seguir haciendo. Me parece que es esencial también remarcar esto, Gustavo. El Frente de Todos tiene también como un diagnóstico común de que la Argentina se debate entre dos modelos y que esos dos modelos son bien claros. Hay un modelo de exclusión, un modelo para pocos, y hay un modelo político, económico que cree en la producción nacional, que cree en las pymes, que cree en los comerciantes, que cree en la generación de empleo como mecanismo para reducir la pobreza, y que cree en las posibilidades, que cree que todos los argentinos y argentinas merecen posibilidades para desarrollar la vida que quieren, y eso es lo que se va a estar debatiendo. Bueno, llevar adelante con claridad qué es lo que se está votando va a ser una tarea militante de los próximos 60 días. Bien, Santiago, gracias por este primer análisis, que tenga buen día y vamos a ver cómo va evolucionando entonces los análisis para dentro del gobierno también. Gracias, buen día. Santiago Cafiero, jefe de gabinete, la primera voz oficial en hacer el análisis en esta mañana.